La niña no tenía permitido entrar en esa habitación. Era solo una niña de 10 años que perseguía una pelota. Pero la pelota rodó hacia adentro. Corrió tras ella. La puerta de la cocina VIP estaba abierta. Se suponía que no debía entrar, pero lo hizo. Y cuando golpeó la caja de madera, escuchó el sonido hueco en su interior. Entonces dijo, algo está enviando una señal desde aquí adentro. El jefe criminal más poderoso de la costa oeste de los Estados Unidos tuvo que detener toda la reunión y mirarla. A partir de ese momento, la vida de la niña, la de su madre e incluso las vidas de personas que nunca había conocido no volverían a ser las mismas. El restaurante El Ancla se encontraba en el corazón de la pequeña Saigón en Los Ángeles. Allí el olor del mar se mezclaba con el ruido incesante del barrio asiático. Afuera había una reluciente fachada de cristal, mesas y sillas de roble pulido y comensales con trajes y vestidos. Adentro, más allá de una puerta que decía solo para empleados, había otro mundo. La cocina VIP no tenía ninguna cocina. Solo había una larga mesa de conferencias, una pantalla en la pared y hombres cuyos ojos pesaban más que la oscuridad misma. Aquí era donde la media luna celebraba sus reuniones privadas. La organización que controlaba la ruta de transporte, que se extendía desde México hasta Seattle. Ese otoño, la luz inclinada del sol de la tarde entraba por los estrechos cristales. Dibujaba largas barras de luz sobre el suelo de madera. El aroma a marisco fresco de la cocina principal todavía se colaba, mezclándose con el olor a café frío y hielo derritiéndose. Sarah Chen Morrison tenía 10 años. Su cabello negro estaba atado en una coleta alta. Llevaba una sudadera con capucha de color turquesa, descolorida en los puños. Era la hija de Melissa, la subchef del restaurante. Una mujer que siempre tenía marcas de quemaduras en el dorso de las manos y una sonrisa cansada al final de su turno. Cada tarde, Sarah se sentaba en el estacionamiento detrás del restaurante, esperando que su madre terminara de trabajar. Tenía la costumbre de tamborilear los dedos sobre cualquier cosa cuando pensaba, y siempre llevaba un gastado libro de sudokus en el bolsillo. Ese día, la pelota de tenis rebotó de su mano, golpeó un contenedor de basura y luego rodó por la puerta entreabierta. Sarah no lo pensó mucho, solo quería recuperar su pelota. Cuando Sarah habló de la señal, 3 hombres vestidos de negro se giraron al mismo tiempo. Un hombre alto y delgado se adelantó, quizás para echarla, pero el anciano de cabello plateado sentado en la esquina levantó la mano. Fue solo un pequeño gesto, pero el hombre alto se detuvo de inmediato. El nombre de ese anciano era Shaw, la única persona en la sala que podía dar una orden sin abrir la boca. Entrecerró los ojos hacia Sarah, su voz baja y sin prisa. Esperen, escuchemos lo que la niña tiene que decir. Otro hombre tomó un pequeño cuchillo y abrió con cuidado la tapa de la caja de madera. La madera se partió con un crujido seco. Dentro, tal como Sarah había dicho, había un compartimento oculto. Descansando ordenadamente en su interior, había un diminuto chip electrónico, no más grande que la uña de un meñique. Una luz LED verde parpadeaba a un ritmo constante. El dispositivo estaba activo. Alguien estaba vigilando esa habitación. Sarah no tenía miedo. Solo inclinó la cabeza, mirando el chip como si estuviera viendo un rompecabezas interesante. Ella dijo, con una voz extrañamente tranquila, que había visto que la veta de la madera no coincidía. Es como la casilla equivocada en un sudoku. Te das cuenta de inmediato de que algo no está bien. El señor Shaw entrecerró los ojos hacia la niña, como si estuviera reconsiderando todo lo que creía sobre ella. Entonces escuchó pasos, pasos pesados. Venían del pasillo trasero. Toda la sala se quedó en silencio. Los hombres que habían estado murmurando un momento antes, de repente se enderezaron, tensando los hombros. El señor Shaw también se enderezó en su silla, dejando su taza de té sobre la mesa sin hacer ruido. Sarah no sabía quién venía, pero supo por la forma en que toda la sala cambió que no era un hombre cualquiera. Alguien venía. Alguien que hacía que todos se pusieran un poco más rectos. Si crees que a veces la voz más pequeña puede llegar más lejos, dale me gusta para apoyar esta historia y suscríbete al canal para no perderte las historias que están por venir.
donde las cosas extraordinarias comienzan en los momentos más ordinarios. La puerta se abrió sin hacer ruido, pero el aire en la habitación se espesó de inmediato, como si alguien acabara de quitar todo el oxígeno. Jed Kincaid entró. Medía 1,85 m, con hombros tan anchos como la puerta. Se movía con la soltura de un hombre acostumbrado a que la gente se apartara. La chaqueta de su traje negro estaba desabrochada, y su camisa oscura estaba arremangada hasta los codos, dejando al descubierto el viejo tatuaje de una brújula en su muñeca derecha. Sus ojos eran grises, fríos como el mar antes de una tormenta. El tipo de ojos que hacían que la gente quisiera apartar la mirada, pero no se atreviera. Una leve cicatriz recorría su ceja izquierda, la marca de una historia sobre la que nadie en esa sala se atrevería a preguntar. Tenía 33 años, pero esos ojos eran más viejos, como si hubieran visto demasiado de lo que la gente común nunca debería ver. En el dedo anular de su mano izquierda, un anillo de ancla de plata captaba la luz cada vez que se movía. Nadie dijo una palabra. Nadie se atrevió a hablar antes que él. Jed no necesitaba gritar, no necesitaba amenazar. Solo tenía que estar allí, y la sala se volvía más pesada por sí sola. Un pesado silencio lo seguía. Sus hombres se preparaban como si una tormenta acabara de entrar en la habitación. El señor Shaw dejó su taza de té y se cruzó de brazos mientras esperaba. Sarah estaba en una esquina de la sala, con la pelota de tenis todavía en la mano. Observaba al hombre que acababa de entrar con más curiosidad que miedo. Jed recorrió la sala con la mirada, desde el chip sobre la mesa hasta los rostros tensos de sus hombres, y finalmente hasta la niña de 10 años que estaba en la esquina. No estaba enojado, solo curioso. Su voz era baja y uniforme. ¿Quién trajo a la niña aquí? El señor Shaw respondió con el tono tranquilo de un hombre que comenta sobre el clima. Nadie la trajo. Entró sola detrás de la pelota. Empujó el chip hacia Jed, y ella encontró esto. Jed recogió el chip y lo giró lentamente en su mano. El dispositivo era diminuto, no más grande que la uña de un meñique. Sin embargo, la luz LED verde seguía parpadeando a un ritmo constante. Sus ojos se oscurecieron cuando se dio cuenta de lo que era. Preguntó, con la voz todavía nivelada, pero con algo más afilado debajo. ¿Quién plantó esto aquí? ¿Y desde cuándo? Silencio. Nadie respondió. Nadie sabía. ¿A dónde está transmitiendo? Seguía el silencio. Jed no volvió a preguntar. Dejó el chip sobre la mesa y luego caminó hacia Sarah. Ella no retrocedió. No bajó la cabeza. Solo se quedó allí, mirando al hombre que se acercaba. Jed se detuvo frente a ella, luego se agachó hasta que estuvieron a la altura de los ojos. La distancia entre ellos no era más que el largo de un brazo. Miró directamente a los ojos de Sarah, su voz baja, no amenazante, pero tampoco cálida. Solo una simple pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Sarah. Sarah Chen Morrison. ¿De quién eres hija aquí? Mi mamá es Melissa. Trabaja en la cocina. Jed asintió levemente, como si archivara la información en su mente. Luego preguntó, su voz más lenta ahora, como si sopesara cada palabra. ¿Cómo descubriste este chip? Toda una sala llena de adultos no lo hizo. Sarah no apartó la mirada. Estaba acostumbrada a que los adultos la miraran como si fuera invisible. Acostumbrada a que la hicieran a un lado. Acostumbrada a sentarse sola en el estacionamiento cada tarde. Pero este hombre estaba preguntando de verdad. Realmente quería saber la respuesta. La veta de la madera no coincidía, dijo con calma. Estoy acostumbrada a notar las cosas que no encajan. Jed guardó silencio por un momento. La miró como si estuviera viendo algo que el resto de la sala no podía ver. Luego asintió lentamente y se puso de pie. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta, pero se detuvo a mitad de camino. Sin mirar atrás, habló, su voz profunda resonando en la silenciosa sala. Viste lo que nadie más en esta sala vio. Así que o eres muy afortunada o eres muy peligrosa. Sarah no parpadeó. Respondió, su voz suave pero clara. Quizás ambas cosas. Jed se detuvo. Sus hombros se movieron ligeramente como si estuviera conteniendo algo. Quizás una risa.
Quizás sorpresa. Casi sonrió. Casi. Luego se volvió hacia el señor Shaw, su voz fría y nivelada de nuevo. «Trae a la madre de la niña aquí ahora». El señor Shaw asintió y tomó su teléfono. Sarah se quedó allí, todavía sosteniendo la pelota de tenis. No sabía que su vida acababa de tomar una dirección completamente diferente. Todo lo que sabía era que el hombre que acababa de irse tenía ojos como el mar. Y el mar siempre esconde cosas profundas bajo su superficie. Melissa estaba amasando la masa para el postre cuando el teléfono en su bolsillo comenzó a vibrar. Sus manos todavía estaban cubiertas de harina, y un brillo de sudor se había acumulado en su frente después de horas en la línea. Estaba a punto de dejarlo sonar, pero entonces vio el nombre de quien llamaba. Un número interno de arriba. Su corazón se encogió cuando escuchó la voz del señor Shaw al otro lado. «Sube a la sala de reuniones VIP. Tu hija está aquí». No tuvo tiempo de lavarse las manos. No tuvo tiempo de quitarse el delantal. Simplemente corrió. La escalera que llevaba al segundo piso parecía interminable. Cada paso llevaba una pregunta. ¿Qué estaba haciendo Sarah allí arriba? ¿Estaba herida? ¿Qué había pasado? Melissa abrió la puerta de la sala de reuniones, respirando con dificultad, y se detuvo en seco. Sarah estaba de pie en medio de la sala, rodeada de hombres de negro. La niña parecía extrañamente pequeña entre esas altas sombras. Sin embargo, sus ojos brillaban, intactos por el miedo. Melissa tenía 36 años. Su cabello castaño rojizo estaba recogido pulcramente. Su chaqueta de chef blanca todavía tenía manchas de harina en una manga. Leves marcas de quemaduras cruzaban el dorso de sus manos, las huellas de miles de horas pasadas sobre una estufa. Lo que ella llamaba en broma las medallas de su oficio. Sus ojos eran de un cálido color marrón, pero ahora no había nada en ellos excepto preocupación. Sus brazos eran fuertes por levantar ollas pesadas todos los días, y esas mismas manos se extendieron de inmediato para poner a Sarah detrás de ella. Sarah. La voz de Melissa se elevó más de lo habitual, enredada con ira y miedo. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuántas veces te he dicho que no entres en esta área?» «Mamá, mira esto», dijo Sarah tratando de extender la mano hacia la mesa. Pero Melissa no miró. Solo quería sacar a su hija de allí, fuera de esa habitación con sus miradas pesadas y su aire sofocante. Se dio la vuelta, a punto de llevarse a Sarah, cuando una voz profunda sonó detrás de ella. «¿Es usted Melissa Morrison?» Se detuvo y giró la cabeza. El hombre de ojos grises estaba de pie junto a la mesa, sosteniendo algo diminuto en su mano. Jed Kincaid. Ella sabía quién era. Todos los empleados del restaurante lo sabían. Melissa asintió levemente, su mano todavía agarrando el hombro de Sarah. «Su hija acaba de encontrar un dispositivo de vigilancia en mi restaurante», dijo Jed, su voz nivelada y fría. Levantó el chip. La luz LED verde seguía parpadeando. Melissa miró el chip. El color desapareció de su rostro en un instante. Supo de inmediato lo que era. Este tipo de chip de rastreo, su tamaño, la forma en que estaba diseñado. Lo había visto cientos de veces en su vida anterior, pero dominó su expresión con la misma rapidez, volviendo su rostro a algo neutral. «No sé nada de esto», dijo, luchando por mantener la voz firme. «Solo soy una chef». El señor Shaw habló desde la esquina de la sala, su tono suave, aunque había algo afilado escondido debajo. «¿Qué tipo de trabajo hacía antes de venir aquí?» Melissa no dijo nada. Su mandíbula se tensó. «Escuché que solía estar en Silicon Valley, algún tipo de ingeniera». Melissa siguió sin responder. El pasado era algo que había enterrado profundamente, algo que había intentado olvidar durante los últimos 4 años. Desde el día en que su esposo murió, y ella tomó a Sarah y huyó a esta cocina. «Esa es historia antigua», dijo al fin, su voz seca y quebradiza. «Muy antigua». Jed se acercó sin amenazar, pero sin dejarle escapatoria. Su voz bajó, lo suficiente para que ella la oyera. «Alguien nos está vigilando. Tu hija vio algo que no querían que nadie viera». Hizo una pausa, como si sopesara cada palabra que seguiría. «¿Puedes ayudarme a averiguar quién es?»
o puedes esperar que no encuentren a la niña primero. La última frase golpeó a Melissa como un balde de agua helada arrojado directamente a su cara. Se congeló, su mano apretando tan fuerte el hombro de Sarah que la niña tuvo que hacer una mueca. Miró a su hija. Sarah estaba allí, con los ojos brillantes, sin miedo, mirando a su madre como si esperara algo. La niña ya era parte de esto ahora. No había vuelta atrás. Si alguien había estado vigilando esa habitación, entonces ya habían visto la cara de Sarah. Ya sabían que ella había encontrado el chip. Huir ya no era una opción. Melissa cerró los ojos, respiró hondo y luego lo soltó lentamente. Durante 4 años, había intentado vivir como una mujer corriente, una chef, una madre soltera, alguien invisible. Pero quizás el pasado nunca deja ir a nadie de verdad. Abrió los ojos, caminó hacia la mesa y sacó una silla para sentarse. Sus manos todavía estaban cubiertas de harina. Pero cuando las puso sobre la mesa, nadie vio ya la harina. Solo vieron a una mujer cuya mirada se había agudizado, endurecido. Alguien completamente diferente de la chef temblorosa que había entrado en la sala momentos antes. «Tráiganme la computadora portátil», dijo, su voz tranquila, aunque sus manos temblaban ligeramente. Jed hizo una señal. Alguien trajo la computadora portátil. Melissa la abrió y sus dedos comenzaron a moverse por el teclado a una velocidad que nadie en la sala había esperado. Sus ojos eran afilados como cuchillas, recorriendo la pantalla como si estuviera leyendo un idioma que solo ella entendía. Sarah estaba de pie detrás de ella, observando a su madre con una extraña expresión. Había visto a su madre cocinar, la había visto agotada después del turno de noche, la había visto reír y llorar. Pero nunca la había visto así. Como si una persona completamente diferente estuviera sentada en esa silla. Alguien que Sarah nunca supo que existía. Los dedos de Melissa se movían por el teclado con una velocidad que nadie en la sala había esperado. Rápido, preciso, como si los últimos 4 años nunca hubieran sucedido. 4 años desde que su esposo murió en un accidente de coche que la policía calificó de desafortunado. 4 años desde que tomó a Sarah en sus brazos y huyó de San Francisco. Dejando atrás el apartamento, el trabajo e incluso la identidad de ingeniera de software que había tardado 8 años en construir. Llegó a Los Ángeles con 2 maletas de ropa y una hija de 6 años. Luego se escondió en la cocina de un restaurante de mariscos donde nadie preguntaba por el pasado, donde a nadie le importaba quién había sido una vez. Pero las manos no olvidan, la mente no olvida. Y ahora en la pantalla de la computadora portátil, líneas de código, gráficos de señales y mapas satelitales aparecían ante ella, como si nunca los hubiera dejado atrás. La sala estaba en silencio. Los hombres que la rodeaban observaban a la mujer con el uniforme de chef blanco, con harina todavía pegada a sus manos, trabajar en la computadora como una experta experimentada. El señor Shaw tomó un sorbo de té y luego dijo, su voz suave pero teñida de curiosidad: «¿Estás segura de que solo es una chef?» Melissa no respondió. Sus ojos nunca dejaron la pantalla. Sarah se sentó a su lado, viendo a su madre trabajar en una computadora por primera vez en su vida. Había visto a su madre amasar, picar cebollas y estar de pie sobre sartenes chisporroteantes. Pero esto era diferente. Su madre estaba hablando un idioma que Sarah no podía entender, y había algo extraño y maravilloso en eso. Pasaron 20 minutos en un tenso silencio. Luego Melissa empujó la pantalla hacia Jet, su voz tranquila y profesional. El chip fue plantado en algún momento de las últimas 2 semanas. Quien lo hizo tenía acceso al restaurante y sabía exactamente dónde colocarlo para que no se notara. Señaló el mapa en la pantalla. La señal se está enviando a un barco atracado en el puerto de Long Beach. El barco pertenece a Sterling Port Corporation. En el momento en que el nombre Sterling salió de la boca de Melissa, el aire en la sala cambió. Jed estaba de pie junto a la mesa y sus ojos se oscurecieron, como si alguien hubiera accionado un interruptor y apagado todas las luces dentro de él. Su mandíbula se tensó y su mano giró el anillo de ancla de plata en su dedo. El señor Shaw soltó un suspiro y dejó su taza de té con un sonido silencioso. Sterling. Así que es él otra vez. Sarah miró de su madre a Jed y luego al señor Shaw. No entendía lo que estaba pasando,
pero sabía que ese nombre tenía peso. Recordó la vez que había ido con su madre a comprar mariscos. Recordó los enormes barcos en el puerto. Recordó el logo con la S estilizada pintada en el casco. «Mamá, conozco ese lugar», dijo Sara, su voz brillante de repentina emoción. «Siempre me llevas allí a comprar mariscos». «Cállate, Sara», dijo Melissa, interrumpiéndola con un filo agudo en su voz. Pero Jed ya se había vuelto para mirar a la niña. Su mirada se posó en Sara por un momento, como si estuviera pensando en algo. Luego caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. Su espalda estaba hacia la sala, sus hombros rígidos, como si llevara algo insoportablemente pesado. El señor Shaw se levantó y se acercó a Melissa, su voz baja, destinada solo para que ella y Sarah la oyeran. Conrad Sterling solía ser el socio del padre de Jed. Juntos, construyeron la ruta de transporte desde México hasta Seattle. Esa fue la edad de oro de la familia Kincaid. Hizo una pausa y miró hacia Jed, que todavía estaba en la ventana. Hace 15 años, Sterling los traicionó. Usó todos los trucos que tenía para apoderarse del puerto y expulsar a la familia de Jed. El padre de Jed no pudo sobrevivir al golpe. Murió unos meses después. El señor Shaw bajó aún más la voz hasta que fue casi un susurro, y la hermana pequeña de Jed solo tenía 8 años en el caos de aquellos días. No terminó la frase. No era necesario. Melissa entendió. Sarah no lo entendió todo, pero vio los hombros de Jed moverse ligeramente junto a la ventana, y supo que no era porque tuviera frío. Jed se dio la vuelta. Su rostro no revelaba nada, tranquilo como el agua en calma, pero sus ojos contaban otra historia. Sus ojos hablaban de pérdida, de odio, de cosas que nunca podrían perdonarse. «¿Qué quiere Sterling aquí?», preguntó, su voz uniforme. «¿Cuál es el punto de la vigilancia?». Melissa volvió a mirar la pantalla pensando. Podría estar recopilando información, preparándose para algo más grande. Este chip no es barato, y la forma en que fue plantado sugiere que esto no se hizo por impulso. Jed asintió lentamente. «Envía hombres a revisar ese barco», le dijo a uno de los hombres que estaban cerca de la puerta. «Aumenta la seguridad en el restaurante. Revisa a todos los que han entrado y salido en las últimas 2 semanas». Luego se volvió hacia Melissa. «Tú quédate aquí, sigue rastreando la señal. Si algo cambia, me lo dices de inmediato». Luego sus ojos se posaron en Sarah. «En cuanto a la niña», intervino el señor Shaw, «está más segura aquí que ahí fuera, al menos mientras esté donde podamos verla». Melissa quiso objetar. Quería decir que Sarah era solo una niña, que no debería estar aquí, que la llevaría a casa y la mantendría a salvo. Pero sabía que el señor Shaw tenía razón. Si Sterling sabía que Sarah había encontrado el chip, entonces la niña no estaría segura en ningún otro lugar. Melissa apretó las manos y se tragó cada protesta antes de que pudiera salir de su boca. Sarah miró a su madre, luego a Jed. «No quiero ir a ningún lado», dijo con una voz extrañamente tranquila para una niña de 10 años. «Quiero ayudar». Jed la miró y había algo extraño en sus ojos, como si estuviera viendo algo familiar allí. Quizás terquedad, quizás valentía, quizás algo que le recordaba a otra niña de 8 años de hace una vida. «¿Quieres ayudar?», preguntó, y su voz ya no era fría, solo era curiosa. «¿Sabes siquiera en lo que te estás metiendo?». Sarah asintió sin dudar. «Alguien está haciendo algo malo. Y yo los encontré». Jed la miró durante un largo momento. Luego asintió lentamente y se dio la vuelta. «Bien, pero harás todo lo que tu madre te diga, sin excepciones». Sarah asintió y sus ojos se iluminaron. No sabía que acababa de entrar en un mundo que ningún niño debería conocer. Solo sabía que por primera vez en su vida, alguien la estaba escuchando. Por primera vez, no era invisible. A la mañana siguiente, el ancla aún no había abierto. La luz del sol temprano se inclinaba a través de las ventanas de cristal. Pintaba pálidas rayas doradas sobre el suelo de roble. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma a tostadas de la cocina, donde Melissa se preparaba para un nuevo día de trabajo. Sarah se sentó en una mesa en la esquina de la sala, donde la luz era más hermosa, con una hoja de papel en blanco extendida ante ella y un lápiz en la mano.
No estaba dibujando una princesa o una casa como otros niños. Estaba dibujando un mapa. Sarah intentó recordar las veces que había ido con su madre a comprar mariscos al puerto de Long Beach. Esas mañanas tempranas en las que su madre la guiaba a través de filas de almacenes, eligiendo los camarones y pescados más frescos para el restaurante. Recordaba el olor a sal en el aire, el sonido de las sirenas de los barcos, el estruendo de las carretillas elevadoras moviéndose de un lado a otro, y recordaba los grandes barcos con el logo de la S estilizada pintado en sus costados. Dibujó las posiciones de los almacenes, los barcos, las carreteras, los pasadizos. De vez en cuando se detenía y golpeaba la mesa con el dedo mientras intentaba recordar algún detalle. Luego comenzaba a dibujar de nuevo. El sonido de pasos suaves. El señor Shaw apareció, con una taza de té humeante en la mano, y se sentó en la silla frente a Sarah. Llevaba un cardigan gris y gafas redondas con montura dorada. Parecía más un profesor universitario que un asesor de una organización clandestina. Estudió la hoja de papel frente a Sarah, con la cabeza ligeramente inclinada. ¿Qué estás haciendo? Sarah levantó la vista sin vergüenza. Estoy dibujando un mapa del puerto. Recuerdo que había algunos almacenes cerca de donde estaba atracado el barco de Sterling. El señor Shaw entrecerró los ojos y tomó un sorbo de té. ¿Recuerdas todo esto de esos viajes para comprar mariscos? Sarah asintió. Suelo observar las cosas cuando mamá está ocupada comprando suministros. No hay nada más que hacer. Así que miro a mi alrededor. Vi que el almacén número 7 era el más cercano al muelle, y había una pequeña carretera detrás que los camiones usaban mucho. El señor Shaw dejó su taza de té y miró a la niña con inconfundible admiración. Había vivido lo suficiente para saber que algunas personas nacían con un don para la observación que otras simplemente no tenían. Y esta niña de 10 años, tenía ese don. La puerta se abrió. Jed entró, todavía con su habitual traje negro, su rostro marcado por el agotamiento tras la reunión matutina con su equipo. Vio al señor Shaw y a Sarah sentados en la misma mesa y se acercó. Sin decir una palabra, tomó la hoja de papel y la miró. El silencio se extendió entre ellos. El mapa de Sarah era detallado hasta un grado sorprendente. La posición de los almacenes, los barcos, incluso los estrechos caminos que la gente común nunca habría notado. Jed miró a la niña, luego de nuevo al mapa. ¿Dibujaste esto de memoria? Sarah asintió. Puede que no sea completamente exacto, pero recuerdo que el barco de Sterling estaba atracado cerca del almacén número 7 y había una gran grúa amarilla cerca. Jed miró al señor Shaw y sus miradas se encontraron por un segundo. Luego volvió a mirar el mapa. Mi equipo pasó 3 horas esta mañana encontrando esta información. ¿Cuánto tiempo te llevó a ti? Sarah se encogió de hombros como si fuera la cosa más normal del mundo. Lo dibujé mientras esperaba que mamá hiciera el desayuno. Quizás 20 minutos. El señor Shaw sonrió, la primera sonrisa que Sarah había visto en su rostro. Esta niña no es una niña cualquiera, Jed. Jed asintió y volvió a poner el papel sobre la mesa. Miró a Sarah y sus ojos no eran tan fríos como el día anterior. Había algo más en ellos ahora. Quizás respeto, quizás curiosidad, quizás ambas cosas. No solo ves, recuerdas y apuntas en la dirección correcta. Sarah no entendió del todo lo que quería decir, pero sabía que era un elogio. No estaba acostumbrada a ser elogiada. En la escuela, era la niña callada sentada en la esquina del aula. En casa, era la buena hija que esperaba que su madre terminara su turno. Nadie se fijaba en ella. Nadie le preguntaba qué pensaba, qué veía. Jed miró directamente a los ojos de Sarah, su voz todavía profunda, pero con algo más cálido ahora. A partir de ahora, te llamaremos Pequeña Brújula. Sarah parpadeó. ¿Pequeña Brújula? ¿Por qué? Porque siempre apuntas en la dirección correcta, incluso cuando nadie más puede ver el camino. Sarah se quedó en silencio. Por primera vez en su vida, alguien le había dado un nombre. No la hija de Melissa, no la niña del estacionamiento, sino Pequeña Brújula, un nombre que le pertenecía solo a ella. El señor Shaw metió una mano en el bolsillo de su cardigan y sacó una pulsera de plata. El dije era una pequeña ancla. La plata estaba ligeramente opaca por el tiempo,
pero aún así captó la luz del sol temprano y brilló. Esto solía pertenecer a mi nieta, dijo suavemente. Ahora ha crecido. Ya no la usa. Le tendió la pulsera a Sara. Solo por ahora. Cuando esto termine, me la devuelves. Sara tomó la pulsera, su mano temblando un poco. Se la puso en la muñeca, sintiendo la plata fría contra su piel. Le quedaba como si hubiera sido hecha solo para ella. Sus ojos se iluminaron y por primera vez desde que todo esto había comenzado, sonrió. Una sonrisa real. Melissa apareció en la puerta de la cocina. Se quedó allí, con un paño de cocina todavía en la mano, mirando a su hija con la pulsera de plata, mirando a Jet y al señor Shaw, tratando a Sarah como un verdadero miembro de algo, no como una niña invisible. No sabía si sentirse contenta o asustada. La niña estaba entrando en el mismo mundo del que Melissa había pasado 4 años tratando de escapar. Pero la niña estaba sonriendo, una sonrisa que Melissa no había visto en mucho tiempo. Sara levantó la vista y vio a su madre. Levantó la muñeca para mostrar la pulsera de plata. Mamá, mira. Melissa se acercó y puso una mano en el hombro de su hija. No dijo una palabra, solo le dio un suave apretón. Y Sara entendió. Su madre todavía estaba preocupada. Su madre siempre se preocuparía, pero también estaba orgullosa. Sara podía sentirlo en ese apretón de su mano, en los ojos de su madre, en la forma en que estaba allí a su lado. Por primera vez en su vida, Sara sintió que pertenecía a algo más grande que ella misma. Por primera vez, ya no era invisible. Pasaron 3 días en una falsa especie de paz. Esa mañana, Melissa llevó a Sara a la escuela como siempre. El viejo coche se movía por las calles familiares de Los Ángeles. La luz del sol de otoño era de un dorado pálido. La brisa traía un ligero frío y parecía un día normal, no diferente de cualquier otro. Melissa se detuvo frente a la puerta de la escuela y se volvió para mirar a su hija. Recuerda esperarme en la puerta principal a las 3. No vayas a ningún lado sola. De acuerdo. Sara asintió, tomó su mochila y abrió la puerta del coche. Lo sé, mamá. Se despidió con la mano y luego atravesó las puertas de hierro de la escuela. La pulsera de plata brilló en su muñeca cuando levantó la mano. Melissa observó hasta que Sara desapareció más allá de la fila de pasillos y solo entonces se fue. Todo parecía normal. Al menos parecía normal. Durante el recreo, Sara se sentó sola en un banco de piedra cerca de la valla, como siempre. No tenía muchos amigos. Los otros niños jugaban al baloncesto, saltaban a la cuerda, se reunían en pequeños grupos y hablaban. A Sara le gustaba sentarse sola y observar. Hoy no fue diferente, pero hoy su mirada no se detuvo en el patio de la escuela. Miró hacia la calle, más allá de la valla de hierro, y lo vio. Un sedán negro aparcado al otro lado de la carretera, bajo las ramas de un roble. Ventanas oscuras, demasiado oscuras para ver quién podría estar dentro. El motor estaba apagado. Estaba allí en silencio, como un animal agazapado sobre su presa. Sara recordó que el coche ya había estado allí esa mañana cuando su madre la dejó. En ese momento no le había prestado atención, pero ahora, después de todo lo que había pasado, se fijaba en todo. No entró en pánico, simplemente observó de la misma manera que había observado la caja de madera en la sala de reuniones VIP. Memorizó la matrícula en su mente, cada letra, cada número. Recordó lo que Jet le había dicho antes de salir del restaurante el día anterior. Si ves algo inusual, díselo a tu madre de inmediato. No intentes manejarlo por tu cuenta. Sonó la campana, terminando el recreo. Sara se levantó y miró el sedán negro una última vez antes de volver a clase. Todavía estaba allí, todavía en silencio. Cuando terminó la escuela, Sara llegó a la puerta principal, su corazón latiendo más rápido de lo habitual. Miró al otro lado de la calle. El sedán negro seguía allí, todavía aparcado, todavía esperando, como si nunca se hubiera movido. Melissa llegó justo a tiempo, su viejo coche deteniéndose frente a la puerta. Sara entró más rápido de lo habitual y cerró la puerta más fuerte de lo necesario. Mamá, hay un coche vigilándome. La cara de Melissa cambió al instante. La sonrisa que había llevado para su hija se desvaneció, y en su lugar apareció la mirada aguda de la ingeniera que había sido una vez.
¿Qué coche? El sedán negro al otro lado de la calle. Ha estado aparcado allí desde esta mañana. Nadie entró ni salió. Melissa no giró la cabeza para mirar. Miró por el espejo retrovisor y lo vio. El sedán negro estaba arrancando el motor. Melissa se alejó de la escuela, forzándose a mantener una velocidad normal para no llamar la atención. Pero en el espejo retrovisor, el sedán la seguía. No demasiado cerca, no demasiado lejos. Lo suficiente para dejar claro que la estaban siguiendo. Lo suficiente para dejar claro que querían que Melissa supiera que la estaban siguiendo. Sarah se sentó quieta en el asiento trasero, su mano agarrando firmemente el cinturón de seguridad, sus ojos fijos al frente. No lloró, no gritó, solo guardó silencio, como había estado en silencio durante los 10 años de su vida. Melissa serpenteó por varias calles, girando a la izquierda, luego a la derecha, tratando de despistarlos. Pero el sedán se quedó con ellos como si el conductor supiera exactamente lo que estaba intentando y no le importara. Una mano se mantuvo en el volante mientras la otra alcanzaba su teléfono. Encendió el altavoz y llamó a Jet. Alguien nos está siguiendo. Su voz intentaba mantenerse tranquila, pero temblaba de todos modos. Coche negro, matrícula. Giró la cabeza a punto de leerla, pero Sara habló primero, su voz extrañamente firme. 7AX2459. Hubo silencio por un segundo al otro lado de la línea. Luego la voz de Jet llegó, baja y sólida. Trae a la niña de vuelta al restaurante ahora mismo. Enviaré hombres a vuestro encuentro. Melissa pisó el acelerador. El viejo coche dio un rugido forzado mientras aceleraba, cruzando intersecciones y finalmente girando hacia el callejón que llevaba a la entrada trasera de El Ancla. En el espejo retrovisor, el sedán negro se detuvo en la esquina de la calle y no avanzó más. Solo se quedó allí como una advertencia silenciosa, como si estuvieran diciendo, sabemos dónde está la niña, sabemos a qué escuela va, lo sabemos todo. Melissa y Sarah entraron corriendo por la puerta trasera del restaurante, ambas respirando con dificultad. Jet ya estaba esperando allí, con 2 hombres de negro a su lado. ¿Están bien las dos?, preguntó, su voz baja. Melissa asintió, aunque su mano todavía temblaba ligeramente. Sarah estaba de pie junto a su madre, su rostro tranquilo, pero sus ojos ya no tenían el brillo de esa mañana. Jet se volvió hacia Sarah. A partir de ahora, no irás a ningún lado sola. Habrá alguien contigo cuando vayas a la escuela, cuando vuelvas a casa, donde quiera que vayas. Sarah lo miró, su voz pequeña, pero no me hicieron nada. Solo se quedaron sentados. Jet negó con la cabeza y sus ojos se oscurecieron. Ese es exactamente el problema. Quieren que sepas que están observando. Quieren que tengas miedo. Esa noche, Sarah yacía despierta en la cama de la pequeña habitación detrás del restaurante donde ella y su madre se alojaban por el momento. No podía dormir. La luz de la calle se filtraba por la rendija de las cortinas, proyectando sombras que se movían por la pared. Cada pequeño sonido, los coches que pasaban, el viento afuera, la hacía estremecerse. Por primera vez, Sarah entendió. Esto no era un juego. No era un sudoku que se pudiera resolver y dejar a un lado. Esto era real. Las personas sentadas en ese sedán negro eran reales y la estaban buscando. Sarah tocó la pulsera de plata en su muñeca, sintiendo la frialdad del metal extenderse por su piel. Cerró los ojos, tratando de encontrar un pequeño trozo de paz. Pero en la oscuridad, todavía podía ver el coche negro aparcado al otro lado de la calle, silencioso, esperando. Pasó una semana después del incidente con el sedán negro. El sábado por la noche, el Ancla estaba lleno como siempre. Un suave jazz flotaba desde los altavoces montados en las esquinas de la sala. Se mezclaba con la risa de los comensales y el delicado tintineo de las copas de champán levantadas en celebración. Una cálida luz dorada se derramaba sobre las mesas vestidas de lino blanco, donde trajes caros y vestidos de seda se sentaban a disfrutar de marisco fresco. Nadie sabía que detrás de la puerta de la cocina, una niña de 10 años estaba sentada bajo una luz fluorescente haciendo sus deberes de matemáticas.
Sarah se sentó en la esquina trasera de la cocina, con su cuaderno abierto frente a ella, aunque de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia la puerta. Dos guardias estaban cerca, vestidos con uniformes de personal del restaurante, pero Sarah sabía que no eran camareros corrientes. Siempre se mantenían a la vista, discretos, pero nunca muy lejos. La puerta principal se abrió y un hombre entró. Pidió una mesa privada, su voz alta y segura, la voz de un hombre acostumbrado a ser servido. Su cabello era de un plateado puro, peinado hacia atrás con tal precisión que parecía lacado. Su piel estaba uniformemente bronceada de una manera que parecía casi artificial. Llevaba un traje azul marino hecho a medida, del tipo que Sara había visto en las revistas que su madre a veces traía a casa. Su sonrisa era amplia y sus dientes eran tan perfectamente blancos y uniformes que parecían pertenecer a un anuncio de pasta de dientes. Conrad Sterling, director ejecutivo de Sterling Port Corporation, había venido a El Ancla. Uno de los empleados entró corriendo en la cocina, con el rostro pálido. El señor Sterling está ahí fuera. Quiere la mesa VP. Jed estaba de pie cerca de la puerta trasera leyendo un documento. Su expresión no cambió cuando escuchó la noticia. Simplemente dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de su traje. Dale la mesa. Yo me encargaré de él. El señor Shaw estaba a su lado, con una taza de té en la mano como siempre. Habló en voz baja, y por una vez su voz no tenía su habitual gentileza. Ha venido aquí para provocarte, Jed. Quiere ver cómo reaccionarás. Jed asintió. Lo sé y le mostraré que no tengo miedo. Salió de la cocina, pasó junto a las mesas llenas de gente, hacia la mesa VIP en la esquina donde Sterling estaba sentado. Sin saludo, sin apretón de manos. Jed simplemente sacó una silla y se sentó frente a él. Los dos hombres se miraron. 15 años de odio comprimidos en el estrecho espacio entre ellos. 15 años desde que Sterling traicionó a la familia Kincaid. 15 años desde que el padre de Jet murió. 15 años desde que la hermana pequeña de Jet desapareció en el caos de aquellos días oscuros. Sterling fue el primero en romper el silencio. Su sonrisa todavía era amplia, como si nada hubiera pasado. Jet, ha pasado mucho tiempo. Bonito restaurante. Tu padre habría estado orgulloso. Jed no le dio una respuesta educada. Solo se sentó allí, con los ojos fijos en los de Sterling, silencioso como una piedra. Sterling no parecía inquieto. Inclinó la cabeza ligeramente, su voz suave, como si estuviera hablando con un viejo amigo. He oído que ha habido algunos pequeños problemas de seguridad últimamente. Espero que no sea nada grave. Jed respondió con voz fría. Nada que te concierna. Sterling asintió como si estuviera sopesando algo en su mente. Sabes, el puerto del sur necesita un nuevo gerente. Si estás interesado, podría arreglarte un puesto. Por los viejos tiempos, no estoy interesado. Sterling soltó una risa suave, una risa que sonaba como el viento de invierno. Tu padre se habría decepcionado. Nunca rechazaba una oportunidad. Jed no parpadeó. Mi padre tampoco confiaba nunca en el hombre que lo apuñaló por la espalda. La sonrisa de Sterling vaciló por un segundo. Solo un segundo, pero Jed lo vio. Luego el hombre se rió más fuerte, como si Jed acabara de contar un chiste excelente. Todavía llevas viejas historias dentro de ti. Eso no es bueno para tu salud, Jed. Créeme. En la cocina, Sarah levantó la cabeza cuando escuchó esa risa que llegaba. Miró a través de la pequeña ventana de cristal que daba al comedor, y lo vio. El hombre de pelo plateado con la amplia sonrisa. Algo en él hizo que Sarah se estremeciera. No porque pareciera aterrador, sino porque su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Sus ojos eran fríos, calculadores, como si estuvieran midiendo todo en la sala. Como si estuvieran asignando un precio a cada persona y a cada objeto. Sterling se levantó, abrochándose el botón de la chaqueta de su traje. Gracias por la cena. Volveré. Empezó a alejarse, pero en lugar de dirigirse directamente a la puerta principal, giró hacia el pasillo que llevaba a la cocina, y allí se detuvo. Sarah no tuvo tiempo de bajar la cabeza. La mirada de Sterling ya la había encontrado a través del cristal. Miró a Sarah, sus ojos fríos posándose en su rostro por un segundo.
luego 2. Luego sonrió. Esa sonrisa hizo que Sara quisiera encogerse, quisiera correr, quisiera desaparecer. Pero no hizo nada. Solo se quedó sentada, con el corazón martilleando, viendo al hombre alejarse. Jed observó la sombra de Sterling desaparecer por la puerta, su mano girando el anillo de ancla de plata en su dedo. El señor Shaw se acercó a su lado, su voz baja. Ahora sabe lo de la niña. Jed asintió lentamente. Quiere que yo sepa que él lo sabe. ¿Qué hacemos ahora? Jed guardó silencio por un momento, sus ojos todavía fijos en la puerta por la que Sterling acababa de salir. Esperamos. Hará su movimiento. Y cuando lo haga, expondrá una debilidad. Esa noche, Sarah no le contó a su madre sobre esa sonrisa. No le contó sobre los ojos fríos que se habían posado en su rostro. Solo dijo que estaba cansada y se fue a la cama temprano, pero no pudo dormir. Yacía en la oscuridad, con los ojos bien abiertos, mirando al techo. Y cuando finalmente se durmió, soñó con esos ojos, fríos, calculadores, mirándola directamente como si no fuera una niña en absoluto, sino una pieza en un tablero de ajedrez. Sara se despertó en medio de la noche, con sudor húmedo en la frente, su respiración rápida y superficial. No llamó a su madre, no lloró, solo se quedó quieta en la oscuridad. Su mano se aferraba con fuerza a la pulsera de plata, como si fuera lo único que la impedía caer en un abismo sin fondo. 3 días después de la visita de Sterling al restaurante, el primer golpe llegó en un momento que nadie esperaba. Alrededor del mediodía, el ancla se preparaba para el servicio de la noche. Melissa estaba en la cocina revisando los ingredientes, anotando lo que había que pedir. Sara estaba sentada en la mesa del personal cerca de la puerta trasera, con su cuaderno de matemáticas abierto frente a ella, aunque de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia el exterior. Desde esa noche, desde la fría sonrisa del hombre de pelo plateado, ya no se sentía segura en ningún lugar. La puerta principal se abrió. 2 personas entraron vistiendo uniformes azul pálido y llevando portapapeles y cámaras. Uno era alto y delgado, el otro bajo y corpulento, y ambos tenían las expresiones duras de personas que habían venido a encontrar fallos, no a ayudar. Inspectores de seguridad alimentaria, dijo el más alto con voz uniforme. Inspección sorpresa. Melissa escuchó las palabras desde dentro de la cocina y lo supo de inmediato. Esto no era al azar. El ancla siempre había pasado todas las inspecciones con las más altas calificaciones. Sabía exactamente lo limpio que estaba cada rincón de esa cocina, porque era ella quien se aseguraba de ello. Pero también sabía que, después de todo lo que había pasado, ya nada era al azar. Los 2 inspectores comenzaron su trabajo. Abrieron cada cajón del refrigerador, revisaron cada rincón de la cocina, fotografiaron todo como si estuvieran recogiendo pruebas para un caso criminal. Escribían constantemente, su manera fría, diciendo casi nada. Melissa los seguía tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía más rápido. Jed apareció por la puerta trasera y se quedó en la esquina de la sala, observando sin interferir. Sus ojos seguían cada movimiento que hacían los inspectores, como una pantera esperando el momento adecuado. Después de casi una hora de registrar todo, el inspector alto se detuvo frente a una caja de mariscos en la esquina de la cocina. La levantó, miró la etiqueta de la fecha y frunció el ceño. La fecha de caducidad no coincide con los registros de entrada, dijo. Y había una nota de satisfacción en su voz, como si acabara de encontrar un tesoro enterrado. Violación grave. El restaurante podría ser cerrado por 30 días mientras se investiga. Melissa palideció. Esa caja fue entregada esta mañana. No sé de dónde vino. No es nuestra. El inspector la miró fríamente. Está en su cocina. Eso la convierte en su responsabilidad. Un tenso silencio se apoderó de la sala. Melissa sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. 30 días de cierre. Eso significaba la quiebra. Eso significaba perderlo todo. Eso significaba que Sterling ganaba sin siquiera tener que lanzar un puñetazo. Entonces Jed dio un paso adelante. No tenía prisa, no estaba nervioso.
Simplemente se acercó, su voz tan tranquila como si estuviera hablando del tiempo. Esa caja fue entregada por un nuevo conductor, no uno de nuestros proveedores habituales. El inspector alto entrecerró los ojos. ¿Tiene pruebas? Las tengo. Jed hizo una señal a un hombre que estaba cerca de la puerta. El hombre trajo una computadora portátil, la abrió y mostró las imágenes de la cámara de seguridad. En la pantalla la imagen era clara. Un joven rubio con cara de niño, vestido con una chaqueta de cuero, empujó la caja de mariscos a la cocina esa mañana. Miró a su alrededor como si comprobara si alguien estaba mirando, luego dejó la caja en la esquina y se fue. Este hombre no está empleado por nuestro proveedor, dijo Jed con voz fría. Pueden verificarlo ustedes mismos. Los dos inspectores se miraron. No esperaban que Jed tuviera pruebas listas. No esperaban que estuviera preparado para algo así. El inspector más bajo tosió un poco, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Revisaremos esto de nuevo. Jed asintió, pero sus ojos nunca los dejaron. Por favor, háganlo. Y mientras lo revisan, averigüen quién los llamó hoy. Estaría muy interesado en saberlo. Los inspectores no respondieron. Recogieron su equipo, doblaron sus portapapeles y se fueron sin decir una palabra más. La puerta se cerró detrás de ellos, y la cocina de repente se volvió anormalmente silenciosa. Melissa soltó un largo suspiro y se apoyó en el refrigerador. Eso estuvo cerca. Jed no respiró más tranquilo. Sus ojos todavía estaban fijos en la puerta por la que los inspectores acababan de desaparecer. ¿Volverán o habrá algo más? Sterling no se detiene en un solo movimiento. El señor Shaw salió de la esquina de la sala con una taza de té ya fría todavía en la mano. El hombre rubio de la grabación. ¿Lo conoces? Jed negó con la cabeza. Aún no, pero lo haré. Esa noche, después de que el restaurante cerrara y todos los demás se hubieran ido a casa, Jed se sentó solo en la sala de reuniones VIP. El brillo de la pantalla de la computadora portátil frente a él. Vio la grabación una y otra vez, deteniéndose cada vez en la cara del hombre rubio. Joven, seguro de sí mismo, con una chaqueta de cuero cara. El tipo de hombre que trabajaba por dinero y no le importaban las consecuencias. Jed no sabía su nombre. No sabía para quién trabajaba el hombre, pero lo averiguaría. Y cuando lo hiciera, sabría lo que Sterling estaba planeando. Giró el anillo de plata en su dedo, su fría mirada fija en la pantalla. La guerra acababa de empezar. Una semana después del incidente de la inspección, la guerra de Sterling se trasladó a un nuevo frente. Un frente donde Jed no podía proteger a Sarah con cámaras de seguridad o pruebas legales. El frente en la escuela. Todo comenzó a cambiar lentamente, como la marea que sube día a día, hasta que, para cuando Sarah se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Los amigos que solían jugar con ella comenzaron a mantener la distancia. Al principio, era solo la forma en que sus ojos se desviaban. Luego las respuestas cortantes, luego el silencio total. A la hora del almuerzo, la mesa donde se sentaba Sarah se vaciaba cada día más. Ya nadie se sentaba en la silla a su lado. La silla frente a ella también permanecía vacía. Se sentaba sola en medio de la ruidosa cafetería, rodeada de las risas y el parloteo de otros niños, pero tan sola como si estuviera varada en una isla desierta. Sarah oía los susurros a sus espaldas. En el pasillo, en el aula, en el baño. Su mamá trabaja para una pandilla. Ese restaurante es un lugar de lavado de dinero. Mi papá lo dijo, la vigilan todos los días. ¿No ves a esos hombres de negro recogiéndola y dejándola? Mi mamá me dijo que me mantuviera alejada. Ella fingía no oírlos, fingía concentrarse en su libro, fingía estar ocupada con los deberes. Pero cada palabra era como un pequeño corte en su piel, no lo suficientemente profundo como para sangrar, pero sí lo suficiente como para doler. Luego llegó el momento más desgarrador de todos. Durante el recreo, Sarah se sentó en su banco habitual cerca de la valla, sola como había estado durante días. Entonces vio a Maya caminando hacia ella. Maya, su mejor amiga desde primer grado. Maya, que solía compartir su sándwich con Sarah todos los días. Maya,
que una vez le había tomado la mano a Sara cuando estaba asustada durante su primer viaje de campamento escolar. Sara sonrió, su corazón aliviado, pensando que al menos una persona no la había abandonado. Pero Maya se detuvo a un paso de distancia. No se sentó, no sonrió. Sus ojos permanecieron bajos, en el suelo, y su voz era pequeña y temblorosa. Sara, mi mamá dijo que ya no puedo jugar contigo. Sara sintió como si la mano de alguien se hubiera cerrado alrededor de su corazón. No podía respirar, no podía hablar. Solo se quedó allí mirando a su mejor amiga con incredulidad en sus ojos. ¿Por qué? Su voz tembló, tan débil que era casi imposible de oír. ¿Qué hice mal? Maya no respondió. Miró hacia abajo. Su rostro parecía luchar contra las lágrimas. Luego se dio la vuelta y se apresuró hacia el otro grupo de niños que esperaba al borde del patio. Sara se quedó sola en el patio de la escuela, con la pelota en la mano, sin nadie a quien lanzársela, sin nadie con quien jugar. Intentó parecer fuerte. No lloró, no corrió al baño a esconder sus lágrimas. Solo volvió al banco, se sentó y abrió su libro para leer, fingiendo que no le importaba, fingiendo que no dolía. La pulsera de plata yacía fría contra su muñeca. Lo único que le recordaba que en algún lugar todavía había gente que creía en ella, gente que la llamaba pequeña brújula. Pero aquí, en esta escuela, solo era la niña abandonada. Sus ojos se quedaron en la página, pero no podía ver ni una sola palabra. Todo se volvió borroso. Después de la escuela, Melissa recogió a Sara en la puerta como todos los días. Vio a su hija salir con la mochila al hombro, la cara baja. No saludó con la mano como solía hacer. No corrió hacia el coche. Solo caminó lentamente, como si cada paso estuviera cargado con algo pesado. ¿Estás bien?, preguntó Melissa cuando Sara entró en el coche. Estoy bien, mamá. Pero Sara no la miraba, y sus ojos ya no tenían la luz que una vez tuvieron. Algo se había apagado dentro de ellos. Melissa se dio cuenta, pero no supo qué decir. Solo condujo a casa en silencio. Esa noche Sara yacía en la cama, mirando el techo oscuro. Recordó la cara de Maya cuando se dio la vuelta. Recordó los susurros a sus espaldas. Recordó los ojos que ya no se encontrarían con los suyos. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, desde que encontró el chip, desde que se convirtió en pequeña brújula, lloró. No porque tuviera miedo de los hombres del sedán negro. No porque tuviera miedo del hombre de pelo plateado con la sonrisa fría, sino porque estaba sola, porque solo había querido hacer lo correcto, y lo correcto le había quitado a todos sus amigos. ¿Hice algo mal?, susurró en la oscuridad, su voz quebrándose. La puerta del dormitorio se abrió suavemente. Melissa entró. La luz del pasillo caía sobre el suelo en una fina franja. Vio los hombros de su hija temblar, escuchó el sonido ahogado de los sollozos en la oscuridad. No preguntó, no necesitaba hacerlo. Solo caminó hacia la cama, se sentó y abrazó a su hija. Sara no dijo nada, solo lloró. Lloró como si nunca le hubieran permitido llorar antes. Lloró por Maya. Lloró por los niños que se habían alejado. Lloró por la infancia que ya estaba empezando a perder. Melissa la abrazó, una mano acariciando suavemente su cabello, y su propia voz también se quebró. Lo siento, cariño. ¿Por qué me odian, mamá?, preguntó Sara, su voz temblorosa. Solo quería ayudar. Melissa no tenía respuesta. Solo la abrazó más fuerte, como si ese abrazo pudiera proteger a su hija del mundo entero. Se acostó a su lado hasta que Sara finalmente se durmió, su respiración volviéndose lenta y profunda. En la oscuridad, Melissa miró el rostro de su hija. Las huellas de las lágrimas aún no estaban completamente secas en sus mejillas. Se preguntó si algo de esto valía la pena. ¿Valía la pena algo de esto? La niña tenía 10 años. Solo debería haber estado preocupada por los deberes y los amigos. No debería haber tenido que pagar este tipo de precio. Esta fue la primera vez que Sara sintió realmente el costo de ver la verdad, y ese costo dolía más que cualquier corte. 2 días después de la noche en que Sara lloró en los brazos de su madre, la vida continuó como si nada hubiera pasado. Esa tarde, el ancla aún no estaba lleno. La luz inclinada del atardecer entraba por las ventanas y dibujaba largas bandas de oro sobre el suelo de madera.
Un suave jazz flotaba desde los altavoces. Las copas tintineaban suavemente en el bar, y unos pocos comensales dispersos se sentaban en las mesas cerca de la entrada. Sarah estaba sentada en la mesa del personal en la parte de atrás, con su cuaderno de matemáticas abierto frente a ella. Pero su mente no estaba en la página. Estaba jugueteando con el reloj inteligente en su muñeca, un regalo de cumpleaños que su madre le había dado el año anterior. Estaba aprendiendo a usar la función de grabación, pensando que podría ayudarla a grabar las lecciones en la escuela, porque últimamente le costaba concentrarse en clase. La puerta del restaurante se abrió. Sarah levantó la vista por costumbre y se congeló. El hombre rubio entró, el de cara de niño con la chaqueta de cuero cara, con la confianza fácil de alguien acostumbrado a ser servido. Él, el de la grabación de seguridad, el que había plantado la caja de mariscos en la cocina el día de la inspección. El corazón de Sarah comenzó a latir más rápido, pero no lo demostró. Bajó la cabeza y fingió concentrarse en su cuaderno, aunque sus ojos seguían observando a través de sus pestañas. El hombre rubio caminó hacia el bar y se quedó allí esperando ser atendido. No se dio cuenta de la niña sentada en la esquina. ¿Por qué lo haría? Era solo una niña haciendo los deberes, inofensiva, invisible. Su teléfono vibró. Miró la pantalla y luego se dirigió a una esquina cerca de la ventana para atender la llamada. Debido a la música del restaurante, habló lo suficientemente alto como para que Sarah escuchara cada palabra. Sarah no levantó la vista. Su mano tocó el reloj en su muñeca. La función de grabación ya estaba activada. La había encendido antes solo para probarla, y no la había apagado. Ahora la dejó exactamente como estaba, su corazón latiendo con fuerza, sus oídos esforzándose por captar cada palabra. Sí, señor Sterling, entiendo. La voz del hombre rubio resonó, segura y ligeramente arrogante. Luego silencio por un momento, como si estuviera escuchando a la persona al otro lado. El chip fue plantado. La inspección no funcionó. Pero tengo otro plan, otro tramo de silencio, los medios. Así es, dejemos que colapsen desde adentro por sí solos. No hay necesidad de que nos ensuciemos las manos. Una risa suave de su parte. La fase 2 comienza la próxima semana. Estaré en contacto. Terminó la llamada y guardó el teléfono en el bolsillo de su chaqueta. Luego miró alrededor del restaurante una vez, como si evaluara algo. Después de eso se fue sin pedir mesa, sin pedir una bebida. Simplemente salió por la puerta y desapareció entre el flujo de gente en la calle. Sarah esperó un minuto, dos, asegurándose de que se había ido. Luego abrió la aplicación de grabación en su reloj. La grabación duraba 4 minutos y 23 segundos. Presionó reproducir, bajó el volumen al susurro más débil y acercó el reloj a su oído. La voz del hombre rubio se escuchó claramente. Cada palabra, cada frase. No lo entendió todo. No sabía qué significaba la fase 2. No sabía qué harían los medios. Pero sabía que Sterling era el nombre del hombre de pelo plateado, con la sonrisa fría, y acababa de grabar una prueba. Sarah corrió a la cocina, su corazón latiendo como un tambor. «Mamá, mamá, escucha esto». Melissa estaba preparando aperitivos, un cuchillo en la mano, su atención fija en el trozo de pescado en la tabla de cortar. «Sarah, estoy ocupada ahora mismo». «Mamá, es importante». «¿De verdad?». Algo en la cara de su hija hizo que Melissa se detuviera. Dejó el cuchillo, se limpió las manos en el delantal y se volvió para mirar a Sarah. La niña levantó la muñeca y presionó reproducir. La voz del hombre rubio llenó la silenciosa cocina. «Sí, señor Sterling, entiendo». El rostro de Melissa perdió todo color a medida que la grabación continuaba. Lo escuchó todo. El chip, la inspección, los medios, la fase 2. Cuando la grabación terminó, miró a su hija, sus ojos llenos de emociones que Sarah no podía leer del todo. «Sarah, ¿cómo grabaste esto?» «Estaba aprendiendo a grabar mis lecciones». Luego ese hombre entró y empezó a hablar por teléfono. Explicó Sarah, su voz todavía cargada de la emoción de lo que había descubierto. «Sé quién es, el de la grabación de la cámara, el que plantó la caja de mariscos». Melissa miró a su hija,
luego al pequeño reloj en la muñeca de la niña. El regalo de cumpleaños que había comprado con 3 meses de ahorros, pensando que ayudaría a su hija a ir mejor en la escuela. Nunca había imaginado que se convertiría en esto. Su voz tembló ligeramente cuando habló. Acabas de grabar algo que podría salvarnos a todos o destruirnos a todos. Zara frunció el ceño sin entender. ¿Qué quieres decir? Si descubren que tienes esto. Melissa se detuvo y tragó saliva. No se detendrán, Sarah. Harán todo lo posible para recuperarlo o para asegurarse de que nunca puedas decir nada. Esa noche, Jed se sentó en la sala de reuniones VIP con una computadora portátil abierta frente a él. La grabación sonaba a través de los altavoces. El señor Shaw se sentó a su lado, con una taza de té en la mano. Melissa estaba de pie cerca de la puerta, una mano descansando en el hombro de Sarah. Y Sarah, pequeña brújula, se sentó a la cabeza de la mesa, con el reloj todavía en su muñeca. La grabación terminó. El silencio llenó la sala. Entonces Jed sonrió. Por primera vez desde que Sarah lo había conocido, lo vio sonreír de verdad. No una sonrisa fría, no una educada, sino la sonrisa de un hombre que acababa de encontrar un arma en sus propias manos. El nombre de este hombre es Miles Harmon, dijo Jed, su voz tranquila, aunque algo afilado yacía debajo. Jefe de seguridad de Sterling Port Corporation, la mano derecha de confianza de Sterling. El señor Shaw asintió y sus ojos se iluminaron. Y ahora tenemos pruebas. Jed miró a Sarah, su mirada posándose en el pequeño reloj. Pequeña brújula, dijo, su voz más suave de lo habitual. Encontraste la dirección correcta de nuevo. Sarah no sonrió, solo asintió, su mano tocando la pulsera de plata en su muñeca. No sabía cuán importante era realmente lo que había hecho. Solo sabía que por primera vez en muchos días no se sentía inútil. Por primera vez sintió que lo que había sufrido significaba algo. El lunes por la mañana, Melissa se despertó más temprano de lo habitual. La luz del sol aún no se había colado por las cortinas, y el pequeño apartamento todavía descansaba en un silencio gris y tenue. Alcanzó el teléfono en la mesita de noche y lo revisó por costumbre, y su corazón se detuvo por un terrible instante. Docenas de llamadas perdidas, mensajes de compañeros de trabajo, de viejos amigos, de números que ni siquiera reconocía. Un mensaje de Jed, solo 4 palabras. Enciende la televisión. Ahora. El corazón de Melissa se apretó. Se sentó, sus pies tocando el suelo frío, y corrió a la sala de estar. Encendió la televisión, y el mundo se derrumbó. Las noticias de la mañana ya estaban en marcha. Un titular se deslizaba por la parte inferior de la pantalla. Restaurante fachada para actividad clandestina en la pequeña Saigón. Apareció una imagen de El Ancla, la fachada familiar que veía todos los días. Luego vinieron otras imágenes. Hombres de negro entrando y saliendo por la entrada trasera. Coches caros aparcados en el lote. La voz del presentador de noticias era baja y grave. Fuentes anónimas dicen que este restaurante podría estar conectado con actividades ilegales. Las autoridades están investigando. Y entonces apareció una fotografía en la pantalla que hizo que Melissa se pusiera rígida. Sarah, su hija, sentada en la esquina de la cocina del restaurante, con un cuaderno abierto frente a ella, el reloj inteligente todavía en su muñeca. La foto había sido tomada desde la distancia, como si alguien la hubiera sacado en secreto a través de una ventana, a través de una rendija en la puerta, desde algún ángulo desapercibido que nadie había visto. Un pie de foto decía debajo: niños siendo arrastrados a actividades clandestinas. Melissa se derrumbó en una silla, sus manos temblando tanto que ni siquiera podía sostener el control remoto. No podía respirar, no podía pensar. Su hija, de 10 años. Su rostro estaba siendo mostrado en la televisión nacional, envuelto en terribles insinuaciones que Melissa no podía soportar creer. Mamá, ¿por qué estás despierta tan temprano? La voz de Sarah vino desde la puerta del dormitorio. Salió, frotándose los ojos, su cabello todavía revuelto por el sueño. Luego vio la televisión,
Vio su propio rostro en la pantalla. Se quedó allí, incapaz de moverse, sus ojos abriéndose de par en par. Mamá, ¿por qué mi foto está en la tele? Melissa no supo cómo responder. Solo podía mirar a su hija, con las lágrimas subiendo y ardiendo detrás de sus ojos. Su teléfono seguía vibrando sin pausa. Padres de la escuela de Sara llamaban, sus voces agudas con acusación. No quiero que mi hijo vaya a la escuela con esa niña. ¿Sabes lo que le estás haciendo a tu hija? El director también llamó, su tono frío y burocrático. Señorita Morrison, necesitamos reunirnos hoy. Hay preocupaciones que deben discutirse sobre la seguridad de los otros estudiantes. Melissa no respondió a ninguno de ellos. Solo miró a su hija, observó cómo el rostro de la niña comenzaba a entender lentamente lo que estaba sucediendo y se encontró sin palabras. El teléfono vibró de nuevo. Jet, respondió de inmediato. ¿Has visto las noticias? Su voz era baja y tensa. Sí, la foto de Sara. ¿De dónde la sacaron? Alguien la tomó mientras estaba en el restaurante. Pudo haber sido un nuevo empleado. Pudo haber sido un cliente. Sterling está jugando sucio. ¿Qué se supone que debo hacer? La voz de Melissa tembló, y por mucho que lo intentó, no pudo estabilizarla. No salgas, no hables con los periodistas. Trae a la niña al restaurante. Hablaremos allí. Sara se sentó en el sofá, sus ojos todavía fijos en la televisión. Las noticias ya habían pasado a otra historia, pero ella seguía mirando la pantalla como si su propio rostro todavía estuviera allí. No lloró, no dijo una palabra. Solo miraba como si estuviera viendo la vida de otra persona, como si la niña de la pantalla no pudiera ser ella. En el ancla, Jet reunió a todos en la sala de reuniones VIP. La puerta estaba cerrada. Las cortinas estaban corridas. Esta es la táctica de Sterling, dijo, su voz tranquila, aunque sus ojos eran todo lo contrario. No puede atacarnos directamente, así que está usando la opinión pública. Quiere que colapsemos desde adentro. El señor Shaw se sentó en la esquina de la mesa, una taza de té en la mano, aunque no bebió de ella. ¿Cómo respondemos? Todavía no. Jet negó con la cabeza. Si reaccionamos ahora, caeremos directamente en su trampa. Necesitamos esperar el momento adecuado. Melissa habló, su voz todavía temblorosa. Tenemos la grabación de Sara. No es suficiente. Jet la miró, luego a Sara, sentada en silencio en la esquina de la sala. Necesitamos el momento adecuado. Necesitamos la audiencia adecuada. El teléfono de Sara vibró levemente dentro de su bolsillo. Lo sacó y miró la pantalla. Un mensaje de un número desconocido. Sin nombre adjunto, solo una línea. La próxima vez, no te metas en los asuntos de los mayores. El corazón de Sara comenzó a latir con fuerza. Su mano se apretó alrededor del teléfono. Miró alrededor de la sala. Su madre estaba hablando con Jet. El señor Shaw estaba sumido en sus pensamientos. Nadie la miraba. Borró el mensaje. No se lo mostró a su madre. No se lo dijo a nadie. Este secreto le pertenecía solo a ella. Esa noche, Sara se paró frente al espejo del baño. El agua todavía corría del grifo, su sonido suave y constante llenando el silencio. Miró su propio rostro en el espejo, el rostro que aparecía en todas las noticias, el rostro que todo el mundo miraba con sospecha. Se habló a sí misma, su voz pequeña pero firme. No hice nada malo, no hice nada malo. Pero sus ojos estaban rojos y sus manos todavía temblaban. Fuera de la ventana, Los Ángeles estaba iluminado como todas las noches. Los coches seguían moviéndose por las calles. La gente seguía riendo y hablando. La vida continuaba. Pero para Sara, todo se estaba oscureciendo. El mundo exterior no pensaba que ella tuviera razón. Pensaban que ella era el problema. Pensaban que su madre era una criminal. Pensaban que merecía ser rechazada. Y ella, de 10 años, estaba sola en el baño, preguntándose qué había hecho mal. 2 días después del reportaje matutino, Sara volvió a casa de la escuela como siempre. Abrió la puerta del pequeño apartamento, entró y se detuvo en seco. Su madre estaba haciendo las maletas. La vieja maleta yacía abierta sobre la cama, la ropa doblada a toda prisa y apilada en montones desiguales.
Las camisas de Sara, sus calcetines, sus cuadernos, sus zapatillas, todo estaba siendo metido en la maleta como si alguien los estuviera persiguiendo. Mamá, ¿qué estás haciendo? Melissa no la miró. Sus manos seguían doblando ropa con el mismo movimiento constante. Nos vamos esta noche, Sara. No me importa a dónde, solo a algún lugar donde no puedan encontrarnos. Sara se quedó allí con la mochila escolar todavía colgada del hombro, incapaz de creer lo que estaba oyendo. No puedes simplemente irte. Puedo y lo haré. ¿Y el restaurante? ¿Y el señor Shaw? ¿Y qué hay de...? Zara vaciló, sin saber qué más decir. ¿Y qué hay de Jet? ¿Y la pulsera de plata? ¿Y el nombre pequeña brújula que acababa de convertirse en suyo? No son nuestra familia, Sara. Al final, solo somos nosotras dos, y no dejaré que este mundo te rompa a ti también. Sara entró en la habitación y dejó su mochila en el suelo. Pero nos necesitan. Encontré la prueba. Conseguí la grabación. No puedo irme ahora. ¿Y para qué? Melissa estalló, su voz más alta de lo habitual, rompiéndose como si hubiera guardado demasiado dentro durante demasiado tiempo. Mira lo que te han hecho. Tienes 10 años y todo el mundo te trata como a una criminal. No puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo destruyen tu infancia. Las lágrimas corrían por las mejillas de Melissa y ni siquiera se molestó en secárselas. No puedo dejar que pases por más de esto. No puedo. Sara se quedó quieta, viendo a su madre llorar. Nunca la había visto así antes. Su madre siempre había sido la fuerte, la que cargaba con todo, la que nunca se derrumbaba. Pero ahora estaba de pie en medio de esa habitación desordenada, con los hombros temblando, las lágrimas cayendo por su rostro. Entonces Melissa habló de nuevo, su voz ahogada como si cada palabra doliera al salir. Tu padre. Tu padre murió porque me quedé en un lugar que no era seguro. Sara se quedó inmóvil. Su corazón sintió como si alguien le hubiera cerrado una mano alrededor. El accidente de papá. No fue realmente un accidente. Melissa no respondió. Solo se quedó allí, con las lágrimas todavía cayendo, sin decir nada. Y ese silencio fue la respuesta. Durante 4 años, Sara había creído que su padre murió en un desafortunado accidente de coche. Durante 4 años, había creído que la vida en San Francisco simplemente no le convenía a su madre. Pero ahora lo entendía. Su padre no había muerto en un accidente. Había muerto porque alguien lo quería muerto. Y su madre había huido para protegerla. No puedo perderte a ti también, dijo Melissa, su voz quebrándose. No puedo. El silencio se extendió entre ellas. Sara miró a su madre, la mujer más fuerte que conocía, de pie allí con los hombros temblorosos y lágrimas que no paraban. Y de repente lo entendió. Su madre no se rendía porque fuera débil. Se rendía porque tenía miedo. Miedo de perder a su hija como había perdido a su esposo. Miedo de que la historia se repitiera. Miedo de que un día Sara saliera de casa y nunca más volviera. Sara dio un paso adelante y tomó la mano de su madre, su pequeña mano envuelta firmemente alrededor de la mano áspera de la chef. Mamá. Melissa levantó la cara, sus 2 ojos rojos fijos en su hija. Mamá, si huimos, ellos ganan. La voz de Sara no tembló. Si huimos esta vez, huiremos de nuevo la próxima vez y la vez siguiente. Pasaremos toda nuestra vida huyendo. No sabía de dónde había salido este coraje, pero estaba allí, sólido como el dije de ancla en la pulsera de plata alrededor de su muñeca. No quiero vivir así, y tú tampoco. Melissa miró a su hija, una niña de 10 años con ojos más viejos que sus años. Una niña que decía verdades que hombres y mujeres adultos tenían demasiado miedo de decir en voz alta. ¿Desde cuándo te has vuelto tan mayor?, susurró. Sara esbozó una pequeña sonrisa, la primera que había logrado en días, desde que encontré ese chip. Melissa se dejó caer en la cama, cubriéndose la cara con ambas manos. Sus hombros temblaron y un sollozo ahogado se le escapó. Lloró, no porque tuviera miedo, sino porque estaba agotada, porque durante 4 años había cargado con todo sola, porque había intentado huir del pasado y el pasado la había seguido de todos modos, porque era madre y todo lo que hacía siempre había sido por su hija.
Es que tengo tanto miedo de perderte a ti también. Sara se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. No me perderás, porque no dejaré que nadie nos separe. Las dos se sentaron allí sin hablar. Estar una al lado de la otra era suficiente. La luz de la tarde se inclinaba a través de la ventana, dibujando largas rayas sobre el suelo. La maleta seguía abierta sobre la cama, la ropa todavía a medio empacar, pero ninguna de las dos la tocó más. Finalmente, Melissa soltó un largo suspiro y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Entonces, ¿guardo la maleta? Sara asintió, sonriendo. Sí. Melissa se levantó y cerró la maleta con un suave clic. La empujó a la esquina de la habitación, donde se quedaría hasta que algún día se usara para un tipo diferente de viaje, uno más feliz. Luego se giró y miró a su hija. De acuerdo, nos quedamos. Y vamos a ganar, dijo Sara, su voz segura. ¿Estás tan segura? No. Sara negó con la cabeza, pero sus ojos volvían a brillar. Pero creo en ti, y creo en nosotras. Esa noche, después de que Sara se durmiera, Melissa se sentó en la mesa de la cocina con su teléfono en la mano. Marcó el número de Jet y esperó. Él respondió al segundo timbre. Nos quedamos, dijo Melissa, su voz tranquila ahora, ya no temblorosa como lo había estado durante días. Y vamos a terminar con esto. Jet guardó silencio por un momento. Luego habló, su voz baja, aunque había algo más cálido en ella de lo habitual. Sterling va a presentar la propuesta de adquisición del puerto al Consejo de la Autoridad Portuaria de California la próxima semana. Esa es nuestra única oportunidad. ¿Podemos detenerlo? Lo intentaremos. Jet hizo una pausa. Y tu hija será la persona más importante en la sala. Melissa miró hacia el dormitorio donde Sara dormía pacíficamente. La niña tenía 10 años. Ya había pasado por demasiado, pero no se había rendido. Y Melissa tampoco se rendiría. En la mañana de la audiencia, el cielo sobre Los Ángeles estaba gris y pesado. Y el viento que soplaba desde el mar cortaba frío por las calles del centro. El edificio de la Autoridad Portuaria de California se erguía alto en medio de la plaza, con la bandera estadounidense y la bandera de California ondeando bruscamente sobre el techo. Los reporteros abarrotaban las aceras, las cámaras grabando, los flashes estallando sin pausa, los micrófonos levantados en anticipación de cualquiera digno de ser interrogado. Esto no era solo una audiencia sobre los derechos de operación del puerto. Era un escenario, y todos lo sabían. Sara entró en el edificio junto a su madre, su mano fuertemente agarrada a la de Melissa. Llevaba su sudadera con capucha turquesa, recién lavada, su cabello negro atado pulcramente en una coleta alta. La pulsera de ancla de plata captaba las luces del pasillo mientras se movía. Sara caminó recto, sin bajar la cabeza, sin apartar la mirada. Todos los ojos se volvieron hacia ella. La niña que habían visto en las noticias. La niña que los rumores afirmaban había sido arrastrada a actividades clandestinas. Pero Sara no los miró. Mantuvo la vista al frente y siguió caminando. Jed y el señor Shaw habían llegado antes y ya estaban sentados en las filas del medio de la gran sala de audiencias. No demasiado cerca del frente, no demasiado lejos de la parte de atrás. Jed vestía un traje negro y una camisa blanca, su rostro inexpresivo como si estuviera tallado en piedra. El señor Shaw llevaba su cardigan gris como siempre, tranquilo como si estuviera asistiendo a un té de la tarde, aunque no había taza de té en su mano. Aún así, se comportaba como si la hubiera. Cuando Sara y Melissa entraron, Jet solo asintió levemente y no dijo nada. Entonces apareció Sterling. Entró en la sala como una estrella de cine, pisando una alfombra roja. Su traje azul marino estaba impecablemente confeccionado. Su cabello plateado peinado hacia atrás, con un acabado brillante, y su sonrisa era tan amplia como un anuncio. Estrechó la mano de la gente mientras caminaba. Le dio una palmada en el hombro a un miembro del consejo. Intercambió una risa fácil con un reportero. Su equipo de abogados lo seguía como hormigas obreras, cargando maletines de cuero, computadoras portátiles y montones de documentos. Al pasar por la fila de Sara, Sterling se detuvo un segundo, su fría mirada recorriendo a la niña.
Sonrió. Esa misma sonrisa secreta que Sara había visto en sus pesadillas durante las últimas noches. Luego siguió adelante, como si ella no fuera más que una mota de polvo por la que no valía la pena detenerse. La audiencia comenzó. La presidenta, una mujer de cabello plateado con gafas de montura dorada, de rostro severo pero justo, golpeó el mazo para abrir la sesión. Hoy estamos revisando la propuesta 7CE, la transferencia de los derechos de operación del puerto del sur de California a Sterling Port Corporation. Hizo una pausa y miró alrededor de la sala. Primero, señor Sterling, puede comenzar. Sterling se levantó y caminó hacia el podio con el porte de un hombre que había estado allí 100 veces antes. Su voz era segura y cálida, pulida como si la hubiera ensayado 1000 veces frente a un espejo. La pantalla detrás de él se iluminó con diapositivas elegantes, estadísticas impresionantes y un video renderizado en 3 dimensiones de un puerto marítimo moderno, lleno de grúas gigantes y largas filas de buques portacontenedores. Este proyecto creará 2000 nuevos empleos para California, dijo, su voz resonando en la sala. Modernizará la infraestructura portuaria y nos llevará a una nueva era de comercio internacional. Hizo una pausa, escaneando la cámara como un orador experimentado. Sterling Port Corporation se compromete a construir un futuro sostenible para todos. Algunos miembros del consejo asintieron. Los reporteros tomaron fotografías. Una baja ola de murmullos de aprobación se movió por la sala. Sterling sonrió, satisfecho. Jed se sentó sin moverse, su rostro sin cambios. Solo sus dedos lo traicionaban, girando el anillo de ancla de plata en su dedo en un círculo constante una y otra vez. El señor Shaw se inclinó más cerca y murmuró. Está ganando. Les gusta lo que está diciendo. Jed no giró la cabeza. Aún no nos ha oído hablar. Sterling terminó su presentación y hizo una leve reverencia, aceptando los aplausos educados que surgieron de la cámara. Regresó a su asiento con la confianza de un hombre que ya tenía la victoria en la mano. Sus abogados intercambiaron miradas complacidas. Todo iba según el plan. La presidenta habló de nuevo, su voz uniforme e imparcial. Hemos recibido objeciones de varias partes interesadas. Si el representante desea dirigirse al consejo, por favor, acérquese. Sterling frunció el ceño. No esperaba que nadie se atreviera a levantarse y objetar aquí. No frente a la prensa, no frente al consejo. Se volvió hacia las filas del medio de la cámara. Jed se puso de pie. Toda la sala se giró. Los murmullos se extendieron como ondas. Los reporteros levantaron sus cámaras y los flashes estallaron de nuevo. Jed caminó hacia adelante con paso medido. Su presencia dominaba la atención de la sala. Las duras luces del techo enfatizaban las líneas afiladas y decididas de su rostro. No tenía prisa. No estaba nervioso. Simplemente se movió en una línea medida hacia el podio. Por primera vez desde que entró en la sala, el rostro de Sterling cambió. Su sonrisa confiada se desvaneció, reemplazada por sorpresa y el más breve destello de inquietud en sus ojos. Jed Kincaid, dijo, tratando de mantener su tono firme, aunque algo más agudo se había colado en él. No esperaba que te atrevieras a mostrar tu cara aquí. Jed no respondió. Solo miró directamente a los ojos de su enemigo, su propia mirada gris fría como el mar antes de una tormenta. Luego subió al podio, se paró frente al micrófono y guardó silencio por un segundo. Toda la sala contuvo la respiración. Entonces Jed habló, su voz baja pero clara, llenando la silenciosa cámara. No vine aquí a hablar, vine a presentar a las personas que lo harán. Se hizo a un lado, y Melissa se levantó de su asiento, tomando la mano de Sara y caminando hacia adelante. Madre e hija se movieron a través del laberinto de miradas curiosas, susurros y cámaras parpadeantes. Sara caminó firmemente sin temblar, la pulsera de plata brillando en su muñeca. No miró a Sterling, miró directamente hacia adelante, hacia el podio, hacia el micrófono que la esperaba. Melissa subió al podio sin un traje a medida, sin maquillaje pesado. Era simplemente una madre con una blusa blanca lisa, su cabello castaño rojizo recogido pulcramente en la nuca.
Las leves marcas de quemaduras todavía estaban allí en el dorso de sus manos. Las marcas de alguien que se para frente a una estufa todos los días. Las marcas de 4 años pasados tratando de vivir como una mujer corriente. Ajustó el micrófono, respiró hondo y comenzó. Soy Melissa Morrison. Cocino en un restaurante de mariscos. Algunas risas suaves vinieron del lado de Sterling. Risas burlonas, risas despectivas. Una chef atreviéndose a enfrentarse al director ejecutivo de la corporación más grande de la costa oeste. Melissa no se detuvo. Su voz permaneció firme, permaneció tranquila. También fue ingeniera de software durante 8 años en Silicon Valley. La risa se apagó de inmediato. La sala se quedó en silencio. Melissa mostró la diapositiva en la pantalla. No estaba pulida como la presentación de Sterling. No tenía un elegante video tridimensional ni gráficos llamativos. Eran solo datos brutos, gráficos de señales, imágenes claras. Este dispositivo fue encontrado en nuestro restaurante hace 3 semanas, dijo, señalando la imagen del pequeño chip en la pantalla. Fue plantado allí para vigilancia. La señal fue rastreada hasta un barco propiedad de Sterling Port Corporation. Los murmullos se extendieron por la cámara. Los reporteros garabateaban furiosamente. Los miembros del consejo se miraron unos a otros. Sterling se puso de pie, su rostro enrojecido, su voz cortando la sala como una cuchilla. Estas son acusaciones infundadas de una chef. Se volvió hacia el consejo, una mano señalando a Melissa. ¿A quién están escuchando exactamente? ¿A una organización criminal? Luego se giró y miró a Sarah sentada en la audiencia. Su voz goteaba desprecio y crueldad. ¿O ahora vamos a creer la palabra de una niña? Un pesado silencio se apoderó de la sala. Sarah se sentó en su asiento, agarrando la pulsera de plata con tanta fuerza que sus dedos se habían puesto blancos. Miró a su madre de pie en el podio, luego a Jed, sentado en silencio, luego a Sterling. Ese hombre se estaba burlando de ella, descartándola, convirtiéndola en un chiste frente a cientos de ojos. Recordó a Maya dándose la vuelta. Recordó los susurros en la escuela. Recordó la noche que lloró en los brazos de su madre. Recordó el mensaje amenazante del número desconocido. Ya había soportado suficiente. Sarah se puso de pie. Nadie la invitó. Nadie le dijo que se acercara. Se levantó por su cuenta y salió de su fila. Melissa se giró. Sus ojos se abrieron de par en par a punto de detenerla. Sarah. Pero Jed le puso una mano en el hombro y negó levemente con la cabeza. Déjala ir. Sarah caminó hacia el podio. La sala estaba atónita. Una niña de 10 años caminaba directamente hacia el micrófono con una sudadera con capucha turquesa, el pelo recogido en una coleta, la pulsera de plata brillando en su muñeca. Los reporteros tomaron fotografías salvajemente, los flashes explotando una y otra vez. Pero Sarah no se detuvo. Llegó al podio y tomó suavemente el micrófono de la mano de su madre. Su voz era pequeña, pero no temblaba. Era clara y resonó en la silenciosa sala. Mi nombre es Sarah. Tengo 10 años. Hizo una pausa y miró alrededor de la cámara. No sé nada de negocios ni de puertos, pero sé cuándo alguien miente. Contó la historia con voz tranquila, como si recitara una respuesta en clase. Hace 3 semanas encontré el chip porque la beta de la madera no coincidía. Es como la casilla equivocada en un sudoku. Te das cuenta de inmediato de que algo no está bien. Levantó el reloj inteligente en su muñeca. Grabé esto porque estaba aprendiendo a usar mi reloj para grabar las lecciones en la escuela. Y esto es lo que dijo el hombre del señor Sterling. Presionó reproducir. La voz de Miles Harmon llenó la sala. Cada palabra nítida e inconfundible en el profundo silencio. Sí, señor Sterling, entiendo. El chip fue plantado. La inspección no funcionó. Pero tengo otro plan. Los medios. Así es. Dejemos que colapsen. La fase 2 comienza la próxima semana. La sala estalló. Los reporteros gritaban preguntas, levantándose con las cámaras en alto. Los miembros del consejo se inclinaban unos hacia otros, sus rostros graves. Los abogados de Sterling se miraron en pánico. Sterling se quedó de pie,
su rostro rojo encendido, su mano señalando directamente a Sarah. Esto es fabricado, es falso. ¿De verdad van a creer a una niña? Sarah miró directamente a los ojos de Sterling. Sus ojos marrones no se inmutaron, no se apartaron. Había mirado esos ojos fríos en sus pesadillas. Había visto esa sonrisa cuando pasó a su lado en el restaurante, pero ahora ya no tenía miedo. Su voz era tranquila y clara, como el mar antes del amanecer, antes de que las olas comiencen a subir. Un niño no tiene por qué mentir. Usted sí. La sala se quedó quieta. Un segundo, 2 segundos. Nadie habló, nadie respiró. Entonces la presidenta golpeó el mazo, su voz resonando, firme y final. La votación se suspende. Abran una investigación sobre Sterling Port Corporation. Sterling se quedó allí y por primera vez no había sonrisa en su rostro. El color se le había ido hasta quedar pálido como el papel. Su mano agarraba la silla con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Sus abogados se agolparon a su alrededor, pero él no parecía oír ni una palabra de lo que decían. Solo miraba a la niña de 10 años de pie en el podio, la niña que había descartado, la niña de la que se había burlado. Y esa niña acababa de derrotarlo. Sarah bajó del podio. Su madre la esperaba al pie de las escaleras. Sus ojos rojos de lágrimas, pero su boca sonreía. Melissa rodeó a su hija con los brazos sin decir una palabra, abrazándola con fuerza como si temiera que la niña pudiera desaparecer si la soltaba. Jed estaba a unos pasos de distancia, su rostro aún indescifrable, pero le dio a la niña un pequeño asentimiento, un asentimiento de respeto. El señor Shaw estaba a su lado, sonriendo por primera vez en semanas, la sonrisa de un hombre que había vivido lo suficiente para saber que a veces la voz más pequeña es la que llega más lejos. Pequeña brújula había señalado el camino correcto. Una vez más, 2 semanas después de la audiencia, Conrad Sterling fue arrestado. Cargos de espionaje corporativo, soborno de funcionarios públicos y vigilancia ilegal. Miles Harmon se convirtió en testigo del Estado para reducir su sentencia. Y les contó todo, desde los chips de vigilancia hasta la estrategia mediática y cada dólar de soborno que había fluido a manos expectantes. Sterling Port Corporation quedó congelada, sus activos incautados, y ni siquiera su ejército de abogados caros pudo salvarlo. Las noticias lo cubrieron sin descanso. Pero esta vez, Sarah no era el problema. Esta vez era la heroína, la niña de 10 años que derribó un imperio de mentiras, la niña con un reloj inteligente y el tipo de ojos que podían ver lo que todos los demás pasaban por alto. El ancla cambió. Un pequeño rincón del restaurante, que antes no era más que un almacén, se transformó en un pequeño y cálido espacio. Una mesa nueva, sillas nuevas, algunas estanterías con libros y juegos de ingenio. Un letrero de madera colgado en la puerta, las palabras talladas a mano. Rincón de la Brújula. Un lugar donde los hijos de los empleados podían sentarse y hacer los deberes, dibujar y jugar juegos de lógica en lugar de sentarse solos en el estacionamiento como lo hizo Sarah una vez. El señor Shaw encontró a Sarah en su rincón habitual, donde estaba enseñando a otros niños a jugar al sudoku. Se sentó frente a ella con una taza de té en la mano como siempre. «Pensé que habías dicho que la pulsera era solo temporal», preguntó Sarah, tocando la pulsera de ancla de plata en su muñeca. El señor Shaw asintió. «Así es. Dije que cuando todo esto terminara, la devolverías. Entonces, ¿debería devolverla ahora?» El señor Shaw sonrió, y había calidez en sus ojos. «Pero has demostrado que mereces conservarla». «¿De verdad?» «De verdad. Es tuya ahora, pequeña brújula». Sarah sonrió, la sonrisa más amplia que había lucido desde que todo esto comenzó. Desde el día en que encontró el chip dentro de la caja de madera, más de un mes antes. Jed estaba a distancia, apoyado en la pared, observando a Sarah enseñar a los otros niños a encontrar la casilla equivocada en una cuadrícula de sudoku. El señor Shaw se acercó para pararse a su lado, su voz suave. «Ha cambiado muchas cosas». Jed asintió, sus ojos todavía fijos en Sarah. «Me recordó por qué hacemos lo que hacemos». «¿Y qué es eso?»
proteger a las personas que merecen ser protegidas. Por primera vez en mucho tiempo, el jefe criminal más poderoso de la costa oeste sonrió. Una sonrisa real, sin cálculo, sin frialdad. Solo la sonrisa de un hombre que había encontrado algo que pensaba que había perdido hace 15 años. Esa noche, Melissa llevó a Sara a casa. La niña se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana mientras las luces de la calle barrían sus rostros en pálidas bandas de oro. Mamá. Sara habló suavemente en el silencio del coche. ¿Qué pasa, cariño? ¿Crees que lo hice bien? Melissa miró a su hija en el espejo retrovisor. Sus ojos todavía estaban un poco rojos, pero sonrió. La sonrisa orgullosa de una madre. Hiciste algo que yo había olvidado cómo hacer. ¿Qué es eso? No huir. Un cálido silencio llenó el coche. Condujeron por las calles familiares de Los Ángeles, pasando por tiendas que ya habían cerrado por la noche, pasando por restaurantes que todavía brillaban con luz. Sara observó a través de la ventana cómo la ciudad retrocedía, sus luces parpadeando como estrellas caídas esparcidas por la tierra. «Tú tampoco huiste, mamá», dijo Sara en voz baja. «Te levantaste allí, hablaste frente a todos». Melissa no respondió, pero sus manos descansaban más fácilmente en el volante y sus hombros parecían más ligeros. Algunas cosas no necesitan decirse en voz alta. Algunas cosas se entienden simplemente sintiéndolas. Sara tocó la pulsera de plata en su muñeca. El metal se sentía más cálido que antes, o quizás su piel finalmente se había acostumbrado a él. Levantó los ojos al cielo nocturno a través de la ventana del coche, a las estrellas que brillaban en la distancia, como puntos en un mapa aún no dibujado, como direcciones que aún esperaban ser descubiertas. Y por primera vez en mucho tiempo, después de todo lo que había pasado, sintió que se movía en la dirección correcta. Esta historia nos recuerda que a veces la voz más pequeña es la que llega más lejos. No porque sea fuerte, sino porque es verdadera. Y la verdad no necesita poder para ganar. Si crees que a veces la voz más pequeña puede llegar más lejos, dale me gusta para apoyar esta historia. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la verdad no necesita poder para ganar. Y suscríbete al canal para no perderte las historias que están por venir, donde las cosas extraordinarias comienzan en los momentos más ordinarios. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? Deja un comentario abajo. Nos encantaría saber qué surgió de lo más profundo de tu corazón. Cada comentario, cada vez que compartes, es una fuente tremenda de aliento que nos ayuda a seguir trayéndote historias significativas cada día. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días llenos de paz y calma. Nuestro más sincero agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos. Hasta pronto y nos vemos en el próximo video.